Chicos, muy buenos días. Un gran saludo les envío y vamos a hablar sobre el tema de la Revolución Mexicana, la cual se da entre el periodo 1910 y 1920. Las características de América a finales del siglo XIX y XX fueron las siguientes: nacionalismo. Hace referencia a un sentimiento anti-español y anticlerical, por lo cual se recurría a las guerras y a los conflictos. Otra característica, la consecución de reformas. México desafió la estructura agraria con la revolución. Los campesinos indígenas se manifestaron en contra de los terratenientes, principalmente contra Porfirio Díaz. Movimientos sociales. Aparecen los siguientes movimientos: campesino, indígena, obrero y estudiantil. Iban a la huelga, pero fueron reprimidos brutalmente por el gobierno liberal. Populismo y dictaduras. Otra característica, este tipo de gobierno se caracteriza por permanentes faltas democráticas en sus gestiones, es represivo y es violento. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Fue un militar y político, estuvo como presidente entre 1876 a 1880, de 1884 a 1911. Su periodo se conoce como porfiriato. Tuvo participación en el acontecimiento de las siguientes guerras: México contra Estados Unidos de 1846 a 1848. Guerra Civil de la Reforma entre militares y conservadores 1858-1861. Guerra Patriótica contra Maximiliano I y Emperador de México 1863-1867. Hablemos ahora sí de la Revolución Mexicana. Se considera como el primer movimiento social en Latinoamérica que logró movilizar sectores campesinos indígenas para implementar una reforma agraria en dicho país. En México estaba el problema de la tierra. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, México era un país rural caracterizado por las grandes haciendas y la pérdida de tierras por parte de los indígenas. El latifundismo, es decir, la concentración de tierra en pocas manos, dejaba sin acceso a la propiedad de la mayor parte de la población. La política de desamortización permitió que todas las tierras pudiesen ser compradas y vendidas, al haberse eliminado los mecanismos de protección para eliminar la compra-venta de tierras indígenas. Los primeros pueblos indígenas quedaron así más desprotegidos y pobres que durante la colonia. Los campesinos hicieron todo lo posible para conservar sus tierras, entablaban juicios, hacían aparentes divisiones de tierras y demandaban ayuda ante distintas autoridades. La reforma agraria era un requerimiento impostergable. Dictadura de Porfirio Díaz. A principios del siglo XX, México estaba sometido a la dictadura de Porfirio Díaz, quien gobernó ininterrumpidamente desde 1876 hasta 1911, aplicando la represión para preservar el orden político. Díaz pensaba que de ese modo le otorgaba al país la estabilidad económica y política necesaria para su crecimiento. No obstante, las iniciativas gubernamentales destinadas al desarrollo económico, como la expansión de la red de ferrocarriles, el incremento de las exportaciones y una modesta industrialización, solo beneficiaban a los sectores sociales más adinerados, mientras que la mayoría de mexicanos vivía en pobreza extrema. En ese contexto era previsible el estallido de una revolución. El proceso revolucionario. El proceso revolucionario mexicano tuvo dos grandes fases: de 1910 a 1913, de 1914 a 1917. Primera fase. En esta etapa la revolución atravesó un doble proceso. Por un lado, la revolución política estuvo liderada por Francisco Madero, quien estaba decidido a terminar con la dictadura y abrir en el país un proceso constitucional. Por otro, la revolución agraria tenía como objetivo cambiar las estructuras de la propiedad en el campo. Los dos núcleos revolucionarios fueron en el norte del país, al mando de Pascual Orozco y Pancho Villa, y el estado de Morelos bajo las órdenes de Emiliano Zapata. En mayo de 1911 cayó Porfirio Díaz. Madero formó un gobierno provisional que no pudo controlar el descontento campesino. Tras la caída y asesinato de Madero, ocupó la presidencia el general Victoriano Huerta, mientras ganaba influencia Venustiano Carranza, heredero del constitucionalismo de Madero. Carranza mantuvo una postura moderada, lo que valió el apoyo de Estados Unidos. Segunda fase. En 1914, Huerta fue derrotado y las tropas de Villa y Zapata ocuparon la capital mexicana. A partir de entonces fue necesario buscar una fórmula de consenso que permitiera institucionalizar la revolución. En 1916 se reunió en Querétaro una asamblea constituyente que promulgó una nueva constitución en 1917. Esta creaba el marco jurídico para las reformas
invocaba el principio de nacionalización de las riquezas del subsuelo, reconocía los derechos sociales y la protección de los trabajadores, acentuaba el carácter laico del Estado y preveía una reforma agraria. Sin embargo, la exclusión de líderes revolucionarios como Zapata y Villa de los cargos debilitó la posible aplicabilidad de las reformas. Bueno, así a grandes rasgos, pues es el proceso de la revolución en México. La idea es la siguiente. Adicional a este material van a encontrar en PDF ya con más detalles el proceso realizado. Igual va a haber un taller sobre dichos materiales. Espero sea desarrollado debidamente y pues por favor sigan adelante con este estudio, con el proceso, no se echen para atrás. Yo procuro que las cosas sean de la manera más práctica, pero a la vez también sea muy educativa. Entonces muchachos, mucho ánimo, adelante, estamos en comunicación, que estén muy bien, chao.